a alguien que se siente menos y Dios lo hace más que quizás aquel que se siente allá y no está ni aquí. Entonces Dios quiso usar, ¿por qué no usó a un sacerdote? ¿O por qué no usó a un religioso de ese tiempo para que declarara esto? Dios de arriba y Dios de abajo. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que Él va a levantar a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Así es de que mientras usted y yo estemos dispuestos a recibir de Dios, mientras usted y yo no nos creamos que ya la ganamos, que ya la libramos, Dios tiene algo que hacer en su vida. A lo que quiero llegar es al capítulo 6. Capítulo 6 de Josué, ahí mismo. Dios le había hecho una promesa a Josué y habíamos estado hablando de todo lo que Dios le había prometido a Josué, pero también lo que Dios le estaba demandando a Josué. Entonces en el capítulo 6, como le estaba diciendo, Josué era un conquistador y Dios lo había llamado para eso. Dios lo había llamado, le dijo al principio, para repartir la tierra al pueblo también, pero también para llevarlo hasta la tierra prometida. Ok, entonces en el capítulo 6 vamos a leer del 1 al 5. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Yo me atrevería a decir que esta estrategia que Dios le dio a Josué, yo creo que es una de las más difíciles de haber podido creer en ese tiempo. ¿Cómo podría usted creer? ¿Podría usted creer que Dios le dijera que hiciera eso y usted lo crea? ¿Cómo? Yo digo que ahora tal vez sí, porque ya pasó, pero en ese tiempo no había sucedido algo parecido. Oiga, los muros alrededor de una ciudad, de un pueblo, era una fortaleza, porque era lo que protegía la ciudad. Entonces no eran paredes como esta, ni como de las de muchas casas allá por el sur donde ya se están cayendo. No, eran fortalezas, porque era la protección de la ciudad. Entonces, ¿cómo Josué puede creer eso? Mire, la única manera, lo único que mi mente puede razonar es que Josué sí sabía escuchar la voz de Dios. Josué escuchaba la voz de Dios, y no solamente la escuchaba, porque muchos sabemos escuchar la voz de Dios, pero no la creemos, no la ponemos por obra, y cuando la escuchamos creemos, pero damos la vuelta y se levanta un gigante y dice: vas a quedar en ridículo, no lo vas a lograr, no va a ser así, lo que tú escuchaste no es cierto. Y empieza nuestra mente a cuestionar la voluntad de Dios, empieza nuestra mente a dudar. Se levantan gigantes, se levantan cosas en contra de lo que Dios le ha prometido a usted. A Josué, yo pienso que no todos estaban creyendo y tal vez muchos lo desanimaron. Pero ¿sabe qué hizo Josué? Dijo: no, pues esto es de Dios, esta es la estrategia que Dios está dando para aquí. Porque a Josué Dios le dio diferentes estrategias para cada lugar. Pero estamos hablando de Jericó, ¿verdad? Entonces Dios le dice: da una vuelta diaria. Da una vuelta diaria. Y el último día da 7 vueltas. Y le explica todo y los muros se van a caer. ¿Y usted qué cree que pasó? El muro se cayó. El muro se cayó. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si Josué no cree y no pone por obra lo que Dios le estaba poniendo que hiciera? Tal vez
en vez de ser un conquistador, hubiera sido conquistado. Y es lo que sucede con muchos de nosotros. Nos hacen una promesa, hay una promesa para su vida. Usted que toda su familia no conoce del Señor, mi familia, no toda mi familia conoce del Señor. Van a conocer si usted lo cree y usted persevera. Amén. Si usted cree y usted persevera. Hay promesas. Yo creo que muchos me ven como un loquito muchas veces. Pero yo estoy esperando algo grande. Porque yo tengo un Dios grande. Y aunque vengan cosas, yo digo, Señor, yo creo en tu promesa. Yo me mantengo firme en tu promesa. Y yo voy a ver la gloria tuya. Tú me has prometido algo y yo sé que fuiste tú. Y lo voy a lograr. Para que todo aquel también que ha dudado de lo que Dios le ha hablado, vea que tú eres un Dios grande. Que no solamente por mí, yo ya lo creí. Pero por aquellos todavía que están dudando, que vean que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande y un Dios que cumple lo que promete. Entonces se levantan gigantes, se levantan cosas en contra de usted, se levantan tantas circunstancias difíciles en contra de su vida. Pero crea, porque Dios lo está preparando. Dios lo está preparando para que usted agarre lo bueno y lo verdadero. Lo bueno y lo verdadero delante de Dios. La bendición de Dios no solo es económica. Lo económico, mi hermano, se pierde así. Las cosas económicas se quedan aquí, pero las cosas espirituales, las cosas que Dios le da, Dios no se va a desmayar. Dios no se va a terminar. La Biblia dice que Él va a permanecer para siempre. La tierra puede terminar, pero hay un Dios de gloria que va a estar ahí siempre, y esa es la bendición que usted y yo tenemos que buscar. Entonces, Josué creyó a Dios, hizo lo que Dios le demandó, pero aquí hay algo bien importante que yo quiero que usted me entienda en esta tarde. Hay muchos que sí quieren ser Josué, pero quieren ser solo ellos. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿por qué yo digo? Si Josué era el que escuchaba la voz de Dios, si Josué era el que iba delante de Dios, porque en ese tiempo no todos podían entrar a la presencia de Dios. Esa era la limitación. Ahora todos lo podemos hacer confiadamente. Pero Josué era el que iba y a Josué se le daba la promesa. Y como tenemos un Dios poderoso, él podía haber dicho, ¿sabes qué, Josué? Yo te entrego a Jericó, que los muros se caigan ya y tú éntrale. Es más, que se mueran todos ahí y tú solamente vas y destruyes todo, porque fue algo que le pidió. Le dijo que todo eso era anatema. Le dijo que todo eso tenía que ser destruido. Entonces, hubiera sido muy fácil, para Dios es muy fácil todo, pero Dios quería mostrarle a Josué también que había que preparar un pueblo, que había que ser unido un pueblo. ¿Y qué fue lo que le pidió? Busca sacerdotes, busca guerreros y todo junto dando alrededor. Es lo que Dios quiere para usted y para mí. Vamos a hablar de su familia. Si es su familia, hermanos, aprendamos juntamente los esposos a orar, a clamar, a pedir. Si somos iglesia y vamos a alcanzar Arizona para Cristo, necesitamos unirnos todos, porque todos lo vamos a lograr. Si Josué no hubiera tenido sacerdotes, si Josué, y Dios le estaba pidiendo eso, ¿por qué? Porque Dios no solamente quiere usar a uno, y Dios no quiere que su reino se quede estancado tampoco. Dios está preparando a otras personas. A mí me da mucho gusto que Luis Antonio vaya para el seminario. ¿Por qué? Porque detrás de él van a ir más. Diferentes estrategias que Dios le dio a Josué. Usted puede leer ese libro y usted se va a dar cuenta. Váyase más adelante al capítulo 8. En el capítulo 8 hay otra táctica que Dios le da a Josué. Y es para tomar Jaí, para que usted vea la estrategia diferente que Dios le dio. Porque también nosotros no podemos hacer un patrón de las cosas de Dios. No podemos nosotros ir como el abecedario de la A a la Z en las cosas de Dios, porque vamos a estancar la bendición de Dios. Vamos a quitar el fluir del Espíritu Santo. Entonces, no es que a Josué le funcionó un día que diera